están pensando ustedes en cambiar de frigorífico, llega la hora de renovar esa nevera, pero se hacen un lío, entre otras cosas, al elegir el modelo por esas etiquetas de A más B, en fin, es un poco lioso, pero por eso tenemos hoy aquí a nuestro don ciudadano que ha venido a sacarnos de dudas en todo el tema frigorífico. Muy buenos días, hoy vamos a hablar del del frigorífico. Vamos a hablar un poco de distancia. A ver, sí, vamos a empezar, si te parece, Pilar, con el tema de las etiquetas. A ver, indudablemente está claro que contra más eficiente es mejor. Cuando ponemos el A++++, pues es mejor. Pero hay que tener en cuenta que las etiquetas no solamente es la eficiencia energética, viene dada por el consumo o cómo sea este frigorífico, sino que viene dada también por el fabricante. El fabricante, a la hora de colocar eso, es que podemos fabricar un frigorífico que esté muy bien, pero consumimos anhídrido o lanzamos productos malos a la atmósfera, peor. Entonces, eso es en las empresas que se tengan en cuenta que también se valora. O sea, no solamente es que el frigorífico pues enfríe mejor, consuma menos, sino que la empresa también sea ecológica y que también lo haga. Eso, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pues hay que tenerlo en cuenta. Eso sí. Han cambiado últimamente, pero bueno, son todas. O sea, es la A++, las que son verdes. Contra más verde lo tengamos, pues mejor. Cuando es amarillo es como un semáforo. Y cuando es rojo, pues hay que tener cuidado con ellos y hacerlo. Claro, estas etiquetas nos pueden ser útiles para elegir, pues por ejemplo, si es una familia que tiene mucho gasto eléctrico, ¿no? Sí, Pues sí. Hablando del gasto eléctrico, el frigorífico es el elemento que oscila entre el 18 y el 30% de la factura de nuestra... la de la luz, exactamente. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque, digamos, un poco... Es un aparato que está funcionando constantemente. Claro, y no lo apagamos. No lo apagamos y lo tenemos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. No es lo mismo facturar un 18% que un 30%. De ahí la eficiencia energética para tenerlo, ¿vale? Luego está en que cada uno, eso sí, un frigorífico elegimos dependiendo de las características que nosotros necesitamos. Si somos 4 de familia, pues es este frigorífico. Si son 20, pues entonces habrá que colocar más frigoríficos para hacerlo. Pero eso es un poco lo que cada uno tiene que hacer y demás. Lo que sí que quieres es podemos darles algunos consejos de cómo hacerlo y cómo Claro, que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico. A la hora de comprar un frigorífico tenemos que tener en cuenta, primero, nuestras necesidades por tamaños, pero eso es lo de menos. Lo que hay que tener en cuenta es si lo queremos convencional o no frost. No frost es que no hace escarcha, ¿vale? Esto es muy importante. El convencional, ¿por qué hace escarcha? Porque realmente el sistema de enfriamiento es un ventilador. Ese ventilador genera aire y al generar aire se genera escarcha. ¿Qué ocurre? Que cada cierto tiempo tenemos que desconectarlo para, digamos, un poco quitar esa escarcha, porque si no se iría haciendo escarcha, reduciríamos el espacio donde colocar los alimentos y no enfriaría tampoco como... porque claro, enfriaría más la escarcha que los alimentos, ¿vale? Para tenerlo. Entonces, para limpiar. El no frost, ¿qué tiene? Pues tiene todas las desventajas. Económicamente... yo he estado mirando en varios establecimientos y no hay mucha diferencia. Hay diferencia porque económica, pero merece la pena amortizarlos y tenerlos por ahí. Nos están avisando por ahí. Ahora ya está, disculpen. En otros, ¿qué ocurre? No frost significa pues que no hace escarcha. No lleva un ventilador, no genera aire, por lo tanto no genera escarcha. La temperatura es más homogénea que en el otro, que en los convencionales, porque el no frost lleva la misma temperatura por todos los sitios y demás, ¿vale? Y la limpieza es mejor. Temperaturas que tenemos que tener, eso también es muy importante. Eso te iba a preguntar, ¿en qué temperatura tenemos que ponerlo para asegurarnos de que los alimentos se conservan bien, que es la función principal del frigorífico, y que no nos pasamos ni nos vamos a pasar en esa factura de la luz, porque entiendo que a más frío, más gasto. A ver, aquí hay dos cosas. El frigorífico hay que utilizarlo adecuadamente, sobre todo esos que abren la puerta, se van y dejan el frigorífico. El frigorífico es un elemento que nos conserva el frío. Entonces, produce frío, pero no nos conserva. Entonces, la parte de arriba, la temperatura ideal está entre 3 y 5 grados, ¿vale? Y hay un cajón, que es el de pescados y demás, que normalmente todos los frigoríficos lo incorporan, que está a 0 grados. Pero bueno, eso es porque internamente hacen un circuito en el cual generan más frío en ese punto concreto, ¿vale? Y luego el congelador entre menos 18 y menos 20, dependiendo. Menos 18 para el invierno, menos 20 para el verano, que hace más frío. ¿Qué es lo que nos hace consumir más el frigorífico? Abrirlo y cerrarlo.
El abrir y cerrar es como el horno. Cuando hablemos de hornos nos pasará lo mismo. O sea, cada vez que abrimos el frigorífico, abrimos el espacio que tenemos frío y bajan las temperaturas. Entonces, a ver, hay que abrirlo indudablemente porque tenemos que abrir y cerrar, pero que muchas veces sobre todo es abrir y cerrar lo más rápido posible, porque así, además, si se dan cuenta la gente cuando abre ahora, los frigoríficos hacen una especie de ventosa. Sí. No intentemos forzarlo, porque realmente nos estamos cargando un sistema que es esa goma que tiene, al final acabaremos rompiéndola y machacándola, y es mejor dejarlo, esperar, hay que esperar 5 segundos. Sí. ¿Cómo que no te deja eso? Abrirlo 2 veces muy seguidas. Es que está haciendo un efecto de ventosa porque el frigorífico realmente un poco... También están pensando los fabricantes en el sentido de que eso que he perdido hago que lo mantengo más rápido para tenerlo y hace el efecto ventosa. Pero bueno, es un efecto sin más que hay que esperar, ser un poquito pacientes y ya está, ¿no? Nada más, ¿no? Para tenerlo. Pero sobre todo eso, no abrirlo e irnos a otro sitio y dejar el frigorífico abierto, porque ahí estamos gastando mucho dinero sin darnos cuenta, ¿vale? Otra duda. Sí. Compramos nuestro frigorífico, ya hemos atendido pues la medida que necesitamos, a esas etiquetas de la eficiencia energética. ¿Dónde lo colocamos en casa? Muy importante. La colocación, hay que tener en cuenta que el frigorífico es un aparato que nos está produciendo frío. Si lo tenemos cerca de una fuente de calor, como colocamos estas torres de los hornos y demás, no. Hay que dejarle espacio, y al frigorífico hay que dejarle espacio para que respire, porque realmente lo que hace es coger el aire, el radiador que lleva por detrás, muy importante sacarlo y darle, porque eso se adhiere polvillo y cosas de esas de las cocinas y normales, hacerlo. Y sobre todo no dejarlo pegado a una fuente de calor. Si estamos colocándolo frente a una calor, está recibiendo calor, por lo tanto el motor va a tener que trabajar más para enfriar más. Entonces los diseños de las cocinas, yo ahí no entro en cada uno se la diseña como quiere, pero normalmente los decoradores y diseñadores también tienen esto en cuenta y suelen colocar los hornos distantes, con que lo dejes 60 centímetros. He visto en algunos sitios que colocan estas torres pegadas al frigorífico, no es nada bueno para el frigorífico, ¿eh? Y para el horno le da igual, porque el horno como emite calor, pero para el frigorífico sí que es malo. Y sobre todo la limpieza, y dejar que haya espacio para que circule el aire alrededor del frigorífico, ¿vale? Los frigoríficos suelen medir entre 55 y 60 centímetros de ancho, dependiendo, las alturas dependen, hay de 1,20, de 2, he estado visitando varios centros como es habitual para daros información, y realmente hay muchas variedades, cada uno puede elegir el que más se asemeje a sus necesidades sin ningún problema, pero sí, sobre todo hay que dejar espacio alrededor para que lo tenga. Ahora que dices eso del espacio, en muchas cocinas están como enmarcados, ¿no? Sí. Ponen ese embellecedor, eso, entonces es mejor que no exista. A ver, sí, se puede colocar, pero en la parte de arriba o en la parte de abajo hay que dejar unas rejillas de ventilación. Entonces, si lo encastras, que quedan muy bonitos, y colocas arriba unas rejillas, haces el efecto Venturi, con lo cual le estás favoreciendo al frigorífico, porque estás generando que haya circulación de aire, ¿vale? Para hacerlo, porque es, digamos, un poco lo que necesita es... el frigorífico, su funcionamiento básico es que coge el calor, o sea, el calor que tiene lo saca y mete el frío. Entonces, ¿qué ocurre? Si estás generando, le estás refrigerando y él, digamos, un poco trabaja mejor. Pero si haces unas rejillas encastadas, quedan bonitos y estás haciendo un efecto Venturi para hacerlo. Eso te origina que la parte de detrás se sucie un poquito más también, ¿eh? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y, a ver, no digo que todas las semanas, pero cada 4, 5, 6 meses sacarlo, limpiar, y es muy bueno para eso, para tenerlo en cuenta. Un par de veces al año, entonces sí, mínimo. Con un par de veces al año es suficiente, no hay que limpiarlo todos los días. Y ahora que hablamos de limpieza, eso es por fuera, obviamente esa rejilla, y por dentro. ¿Qué tipo de productos podemos usar o Ninguno. cómo hay que usar? A ver, hay que tener en cuenta que los materiales con que se fabrican los frigoríficos son materiales que están para conservar el frío, que no se nos vaya, ¿vale? Entonces, como lo tenemos para conservarlo, un trapo mojado y limpieza. Además, no rascar, porque si rascas lo que ocurre son una especie de cartones y son muy delicados. Si tú lo rascas, lo rompes. Si lo rompes, se te va por ahí el frío y entonces destrozas el frigorífico íntegramente. O sea, una bayeta bien limpio, y limpiarlo pues adecuadamente todas las semanas como todo el mundo, y lo limpias. Si se cae una bayeta o se nos rompe un huevo o se cae un bote o lo que sea, oye, pues pasarle un trapo húmedo
un trapo seco para dejarlo y cerrarlo otra vez, o sea, sin ningún problema. Pero sobre todo no utilizar ningún producto. De hecho, todos los fabricantes lo ponen, no utilizar ningún producto. O sea, nada, usar un paño húmedo, y secarlo después. Y secarlo. Si le pasas un trapito, mejor. Porque digamos un poco, aunque sea no frost, has dejado líquido. Si dejas líquido, puede que llegue a escarcharse y te puede hacer... Es difícil porque los no frost controlan mucho eso, pero puede. Oye, y hablando del interior de la nevera, ¿cómo hay que guardar los alimentos? Porque esto hay que hacer casi como un diseño, ¿no? Has mencionado que la parte de arriba es para el más frío, solemos tener ese cajón de verduras o de carnes. ¿Hay algunas posiciones o formas de conservación más correctas que otras? A ver, en principio no, tú lo colocas en un tupper. A ver, mucha gente dice, no se puede meter los alimentos calientes al frigorífico. Por supuesto que se pueden meter. O sea, al alimento no le va a pasar nada. Al alimento lo que hacemos es que lo estamos enfriando más rápido, ¿eh? Como cuando lo metemos en el microondas lo estamos calentando más rápido. Entonces, es un poco, o sea, lo que sí que es lo perjudicial, porque estamos bajando la temperatura, estamos aumentando la temperatura del interior del frigorífico, el motor tiene que trabajar más y gastamos más energía. O sea, no hay más. No es que hay alguno que dice, no, es que no se pueden meter calientes. Por supuesto que se pueden meter, no hay ningún problema. El alimento no se estropea. Bueno, salvo que sea algún alimento concreto, lo que sea. No sé si puede haber alguno que se estropee o algo. Una vez hablamos de seguridad alimentaria y nos dijeron que no pasa nada al alimento y que en algunos casos, de hecho, es mejor meterlo recién hecho para bajar esa temperatura. Para bajar esa temperatura. Depende del alimento si lo tenemos que hacer. Bueno, de hecho hay congeladores para, digamos un poco, pero o sea, estamos hablando de gourmet y estamos hablando ya de estrella Michelin y esas cosas, nosotros ahí no nos metemos. Pero sí que se puede colocar, no pasa nada. Lo que sí que estamos es perjudicando el hecho de que el frigorífico va a aumentar de temperatura, va a tener que trabajar más y vamos a consumir más puntualmente. No es, o sea, no hay que darse mucho mal por esto, ese aspecto. ¿Y hay algún otro aspecto que tengamos que tener en cuenta a la hora de elegir y de colocar nuestro frigorífico en casa? Pues yo sobre todo un poco aclararía a la hora de colocarlo las dimensiones que tenemos cada uno y que tenemos, eso ya depende de cada uno que pueda hacer una cosa o que pueda hacer la otra, pero simplemente la ubicación, es decir, que la ubicación que sea la adecuada, que la temperatura, que contra menos abramos y cerramos el frigorífico, más nos va a conservar mejor los alimentos, Lo que estábamos comentando de introducir alimentos calientes no pasa nada, pero lo que hacemos es verificar las juntas de las puertas también muchas veces. Tenemos que verificar que esa ventosa que nos la haga, tener paciencia para no abrirla, porque si estamos forzándola, lo que estamos haciendo es que nos la estamos cargando, ¿vale? Entonces, un poco por tenerlo. Y no sé qué otras cosas más podíamos hablar, el mantenimiento, los hábitos de uso y todo eso. Pues yo creo que nos ha quedado todo clarísimo. Don Ciudadano, muchísimas gracias por habernos dado estos consejos a la hora de elegir un frigorífico, aparte del tamaño y tener en cuenta si queremos frost o no frost. Sí. Luego hay que colocarlo en el sitio correcto dentro de la casa, meter los alimentos también cada uno en su lugar, limpiarlos solo con agua y ponerlo en la temperatura adecuada. Y además añadir que esta cuestión sobre frigoríficos nos ha llegado a través de una oyente telespectadora. En las redes sociales ya saben que nos pueden escribir para saber de qué temas quieren relacionados con la electricidad en el hogar, que Don Ciudadano les solucione. Yo les iremos hablando de todo, pero si me dicen más, pues iremos a lo que nos digan los ciudadanos, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Don Ciudadano. Hablar.